Ya, entonces volviendo ahora a la replicación del ADN, recordemos que este proceso ocurre dentro de los núcleos de las células. ¿Ya? Entonces vamos viendo una célula eucarionte. Aquí podemos ver en morado el núcleo. Y adentro se encuentra el ADN en forma de cromosoma. Si yo pudiera tomar un ADN y lo comienzo a desenrollar, podría ver esta estructura. Y que si lo sigo desenrollando, parece aquí un cable de teléfono. Entonces se pueden estabilizar así el ADN a través de unas proteínas llamadas histonas, que son estas moraditas de abajo. Pero si yo sigo desenrollándolo, yo ya puedo ver esta doble hélice de ADN. ¿Ya? Ahora, si yo sigo estirando más, más esa doble hélice, lo puedo ver totalmente lineal. ¿Ok? Acuérdense que todo el proceso de replicación del ADN, yo quiero hacer una copia exacta de este ADN que está acá adentro, ocurre dentro del núcleo. ¿Ya? Aquí está el ciclo celular, y recordemos que en el periodo de interfase había un proceso que se llamaba S, de fase S, donde ocurre la síntesis o replicación del ADN y también de las histonas. Y es importante que se duplique todo ese material genético para que cuando entre a división celular o mitosis, ambas células hijas tengan el mismo material genético, duplicado. O sea, debe estar duplicado antes para que ambas posean eh, el mismo material genético y no haya una disminución con respecto a la célula inicial. Bien, vamos a avanzar. Recordemos acá, aquí vemos una doble hebra, donde cada cadena comienza con un extremo 5' y 3 a 3', pero la complementaria de un extremo 3' a 5', y que los nucleótidos de cada cadena se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno. Timina con adenina siempre por 2 puentes de hidrógeno, guanina con citosina por 3 puentes de hidrógeno. Entonces, si yo quiero separar estas hebras, primero hay que cortar los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Bien, veamos aquí. Ahora voy a hablar de manera general y después vamos a ir puntualizando. Aquí yo tengo, imaginemos que estos son las dos hebras, las dos cadenas de la hebra de ADN, ¿ya? De 5' a 3' y de 3' a 5'. Lo que debe ocurrir para que se replique esto de manera igual es primero que se abra este ADN, ya aquí en negro viene simbolizando los puentes de hidrógeno que unen los nucleótidos entre ambas cadenas. Primero tienen que abrirse estas cadenas en dos y comenzar a hacer una copia del ADN a partir de esta hebra y a partir de esta hebra, como ocurrió acá abajo. Aquí ya vemos que está duplicado. Esta hebra que estoy señalando, a partir de esta hebra, que se llama hebra parental o hebra molde, se formó esta de abajo. ¿Ya? Ahora volvamos arriba. A partir de esta otra hebra que estoy señalando, que también se llama hebra parental, se formó esta que está aquí abajo también. Entonces, estas dos que están aquí al medio, en el dibujo final, corresponden a las dos hebras nuevas que han sido sintetizadas a partir de sus hebras moldes, que sería esta y esta, que son las mismas que están aquí arriba. ¿Ya? Entonces, para que pueda ocurrir este proceso, primero se deben abrir ciertos puentes de hidrógeno y se forma como un bucle. Esto se llama horquilla de replicación. ¿Ya? Y la síntesis siempre va a ocurrir en dirección 5' a 3'. Eso deben memorizarlo, recordarlo siempre. Siempre va de 5' a 3'. Por lo tanto, si aquí aquí yo quiero comenzar a sintetizar una nueva hebra a partir de la hebra de arriba, va a ser en este sentido, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la nueva hebra que se va a formar aquí va a, va a tener un extremo 5' y acá al final un extremo 3', ¿ya? Como podemos verlo acá, ¿ya? Veamos que la cadena parental iba de 5' a 3', ¿cierto? Fíjense arriba, en el dibujo de arriba, de 5' a 3', ¿cierto? Aquí es la misma, esta de acá. Entonces, la hebra que se está sintetizando de derecha a izquierda tiene que tener el sentido contrario, ¿ya? ¿Y cómo sé que va a sintetizarse de derecha a izquierda? Porque siempre la replicación ocurre en sentido 5' a 3', es decir, desde acá hasta acá, ¿ya? Eso pasa con, con la hebra de molde de arriba. Pero ¿qué pasa con la de abajo? La de abajo también tiene esta.
también es una hebra molde de la cual se tiene que sintetizar otra hebra. En este caso, la síntesis va a ir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque aquí cambia el sentido de esta cadena, va de 3' a 5'. Y sabemos que la nueva cadena que tiene que formarse siempre se sintetiza de 5' a 3', ¿ya? Entonces podemos visualizarlo aquí mejor. Esta es la hebra de molde, la de abajito, y esta es la nueva, la que tiene la flecha. Siempre va a ir esta de izquierda a derecha, porque la nueva hebra va a comenzar con un 5' y un 3'. Y siempre, repito, siempre la replicación va en dirección 5' a 3'. Sería bueno que ustedes pudieran buscar un video en YouTube para visualizar cómo ocurre este proceso, como un video, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo importante? Quedémonos en este dibujo de acá, el tercer diagrama, ¿ya? Aquí se está formando una hebra, ¿cierto? Y vamos viendo que ocurre en 5', 3' de derecha a izquierda, y esta horquilla se va haciendo cada vez más grande, y se va abriendo, ¿ya? Ahora no lo podemos ver, pero vamos a verlo más adelante, y esta flecha va a ir avanzando, se va generando una nueva hebra cada vez más larga. Esta hebra nueva se llama hebra adelantada, ¿ya? Tiene varios sinónimos, pero la más común es hebra adelantada. Pero ¿qué pasa con la otra? La que se forma a partir de la hebra de abajo. Como sabemos, imaginémonos que esta hebra original, las dos parentales, es como un cierre y que se va abriendo, ¿cierto? No sé si ustedes han abierto un cierre como desde el medio y lo comienzan a abrir cada vez más, ¿ya? Se va a ir abriendo hacia allá, ¿ya? Imaginémonos que es así. Esta hebra que se está formando se va sintetizando de izquierda a derecha, pero se está abriendo hacia acá, el cierre. Por lo tanto, cuando se sintetiza, por ejemplo aquí, comienza aquí la síntesis y se sintetizó acá una hebra, lo que tiene que hacer la enzima que está produciendo esto es retroceder y se salta este paso y sintetiza un nuevo fragmento. Y después, a medida que se va abriendo más esta horquilla, retrocede y forma otro segmento. Después retrocede y forma otro segmento, ¿ya? Esta hebra, que se forma segmento a segmento debido a que va sintetizándose en sentido contrario a cómo se va abriendo la horquilla, se llama hebra retardada o rezagada, ¿ya? Retardada o rezagada, porque es más lento, no es continuo, ¿ya? En cambio, la hebra de arriba se llama hebra adelantada o continua, ¿ya? Sé que suena un poco complejo, así que vamos viendo el proceso más profundamente, ¿ya? Entonces, primero se desenrolla la hebra de ADN y se separan la hebra de la doble hélice. Esos puentes de hidrógenos que la unían se separan, ¿cierto? Y se forma esta horquilla de replicación, ¿cierto? Entonces, va a haber una enzima, que aquí la representamos como un triángulo en este diagrama, que va a estar encargada de ir rompiendo esos puentes de hidrógeno, tanto acá como acá, ¿ya? Para ir abriendo esta hebra de ADN, como les dije yo, como si fuera un cierre. Entonces, las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a través de esta molécula, para que sea más rápido el proceso. Entonces vemos acá una horquilla de replicación, acá hay otra, acá hay otra, otra y otra. Y esto va ocurriendo en varios lugares de la cadena de ADN. Ya, veamos entonces. Por lo tanto, venía una helicasa a abrir aquí, cortar los puentes de hidrógeno y cada vez los va cortando más y más y más. Y una vez que ya está formado esta horquilla, ¿ya? De replicación, va a venir una enzima, que aquí lo vemos como esta bolita morada, que es la encargada de realizar la síntesis de ADN, es decir, de construir una cadena nueva. Acuérdense siempre en dirección 5' a 3'. Entonces se va a posicionar aquí, donde comienza donde va a comenzar la replicación, ¿ya? Y va a comenzar a sintetizar una nueva hebra de ADN, hacia allá. A medida que se va abriendo esta horquilla, va avanzando más y más. En cambio, acá va a ocurrir lo mismo, pero en sentido opuesto, ¿se acuerdan? De izquierda a derecha, hacia allá.
Y a medida que se va abriendo la horquilla, retrocede y va haciendo lo mismo, ¿ya? Una cosa importante que no está graficado en este diagrama es que antes de que la ADN polimerasa pueda comenzar a sintetizar, primero tiene que haber una ADN primasa, ¿ya? Que es otra enzima que lo van a ver al final en un diagrama, que lo primero que hace es colocar unos nucleótidos de ARN como inicio para comenzar la replicación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, primero, la helicasa comenzaba a abrir esta doble hebra, rompiendo puentes de hidrógeno, y la ADN polimerasa, que es la protagonista de este proceso, comienza a replicar, ¿cierto? Primero otra enzima llamada ARN polimerasa ponía sus nucleótidos principales para la nueva cadena, los primeros, y luego la ADN polimerasa comenzaba a replicar de 5' a 3', y acá también. ¿Ya? Aquí vemos cómo ya se fue abriendo la cadena y comenzó a avanzar la ADN polimerasa, y vemos cómo ya se formó la nueva cadena hasta este punto, de 5' a 3'. Lo que está señalizado aquí en amarillo son los nucleótidos de ARN que había incluido la otra enzima, la ARN primasa, para dar inicio a la síntesis de ADN. Ya, aquí vemos cómo va avanzando más y más y más. No se demuestra acá en el diagrama cómo va avanzando la hebra rezagada, ¿ya? Pero veamos primero esta, la adelantada o continua. Bien, ahora veamos la rezagada. Como les dije, se sintetiza en dirección opuesta, ¿ya? Entonces, como la horquilla se va abriendo acá, hoy perdí el puntero aquí, se va abriendo acá, pero la nueva cadena se va sintetizando hacia allá, lo que debe hacer es sintetizar así, comenzar hasta acá, y cuando se abra más espacio, la enzima retrocede y vuelve a sintetizar lo que falta, y así cada vez va saltando hacia atrás y sintetizando. Por eso se llama rezagada o discontinua. ¿Ya? Este RN cebador es lo mismo que la enzima que les nombré anteriormente llamada ARN primasa, ¿ya? Que coloca los primeros nucleótidos para que después la ADN polimerasa, que es esta moradita, comience a sintetizar. ¿Ya? Lo mismo ocurre aquí arriba, pero en otro sentido. ¿Ya? Entonces, antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua, como les dije. Se posicionó acá el ARN primasa y la ADN polimerasa continuó su síntesis nueva hacia acá. A medida que se abrió la horquilla, retrocedió y ocurrió el mismo proceso hacia allá y luego una vez más hacia allá. Bien, la nueva cadena entonces, si se fijan bien, va a ser una copia exacta, esta roja, va a ser una copia exacta de la de arriba. ¿Ya? Fíjense bien, ¿por qué? Porque sabemos que ambas hebras moldes, las moraditas, son complementarias, ¿cierto? Timina siempre se va a unir con adenina, ¿ya? Si yo las separo y yo quiero hacer una hebra nueva, obviamente tiene que ser complementaria a su hebra molde, obviamente va a ser igual a la anterior, perdón, a la de arriba, a la hebra molde de arriba. Entonces, fíjense bien en lo que está pasando. Siempre la nueva cadena de la otra cadena parental, perdón, siempre la nueva cadena de una hebra parental va a ser una copia exacta de la otra hebra parental. Y lo mismo aquí, la nueva cadena que se va a estar sintetizando aquí arriba va a ser igual que esta hebra parental. ¿Sí? Están intercambiadas. Ya, como dije, ahí podemos ver distintas burbujas de replicación y acá podemos ver ya la horquilla completa, ¿ya? Entonces tenemos la horquilla de replicación y aquí un punto de origen donde comienza la síntesis. La hebra continua entonces va a comenzar de 5' a 3' hacia allá a medida que se va abriendo esta horquilla y la hebra discontinua o rezagada comienza aquí, ¿cierto? Hacia allá, de 5' a 3', luego retrocede, de 5' a 3', retrocede y así hasta que se vaya abriendo más y más esta horquilla. Y como si fuera un espejo, ocurre lo mismo hacia allá. Siempre, ahora,
Ahora la hebra, aquí en el lado derecho, la hebra rezagada ahora va a estar arriba, si se fijan. Y la hebra continua va a estar abajo. ¿Ya? Yo necesito que ustedes, para que entiendan esto, tengan que tomarse un tiempo para visualizar bien el diagrama. ¿Ya? Eso. Ya, otra cosa que no les dije es que estos fragmentos de la hebra rezagada o discontinua, como son fragmentos, se llaman fragmentos de Okazaki. Ya por el científico viene el nombre, pero son fragmentos, no es una hebra continua. Fragmentos de Okazaki. Y que para que cuando se finalice el proceso, estos fragmentos se tienen que unir. ¿Ya? Después vamos a ver cómo ocurre eso. Ya, y aquí vemos el conjunto de enzimas que participan. Entonces, primero, la helicasa, que es esta enzima como triángulo, rompe los puentes de hidrógenos, ¿ya? Luego vienen unas proteínas llamadas SSB, que son proteínas de unión a cadena simple. Lo que hace es unirse a la hebra de ADN que se está rompiendo o que se está abriendo para impedir que se vuelvan a formar puentes de hidrógeno con los nucleótidos de arriba. ¿Ya? También hay una topoisomerasa o girasa que lo que hace es desenredar la hebra y liberar tensión. ¿Ya? Está también la ADN primasa, sí, que es la que coloca los primeros nucleótidos y luego, ¿dónde quedamos? Ya. Entonces acá podemos ver otra horquilla, pero diferente a las que vimos anteriormente porque está al revés. Aquí vemos el lado derecho de la horquilla y podemos ver que la hebra rezagada es la de arriba y la hebra discontinua la hebra continua es la de abajo. ¿Ya? Veamos por qué. Estamos viendo que la doble hebra de ADN se está abriendo hacia la derecha. Entonces primero va a haber una enzima llamada helicasa, que se simboliza acá con azul, que va rompiendo todos los puentes de hidrógeno para poder abrir esta hebra, ¿ya? Y a medida que los va rompiendo, vienen unas proteínas llamadas SSB o proteínas de unión a cadena simple que van a unirse a la hebra que se está abriendo. ¿Para qué? Para evitar que se vuelvan a juntar con las de arriba, es decir, para evitar que se vuelvan a formar puentes de hidrógeno entre los nucleótidos de una cadena con la otra. ¿Ya? Pero no solamente actúa la helicasa, también hay otra enzima llamada topoisomerasa o girasa, que es lo mismo, porque va girando, por eso el nombre, y lo que hace es ir desenrollando esta hebra, porque vemos que está como doblada, ¿verdad? Entonces, para que quede estirada y sea más fácil que se puedan abrir los puentes de hidrógeno, actúa la topoisomerasa, ¿ya? Y así puede comenzar la síntesis de nuevas cadenas de ADN a partir de estas hebras parentales o hebras moldes. Veamos cómo ocurre aquí. Primero va a venir un ARN primasa que se va a posicionar acá, en el origen de la replicación, agregando 3 nucleótidos para comenzar la nueva cadena. Entonces, una vez que se agregaron esos 3 nucleótidos, viene la enzima llamada ADN polimerasa, que está amarilla, que es nuestra protagonista, y desde aquí va a comenzar a sintetizar hacia la derecha la nueva cadena de ADN. Y va a seguir sintetizando a medida que se va abriendo esta cadena, ¿cierto? Se abre la hebra. Esa es la hebra continua, ¿sí? Porque no frena su síntesis, continúa a medida que se va abriendo y desarrollando cada vez más la doble hebra. Siempre la síntesis de 5' a 3', ¿sí? Porque la nueva hebra, fíjense que comienza en 5' y siempre el extremo contrario va a ser 3'. Pero acá la hebra rezagada es la de arriba. ¿Por qué? Veamos que esta cadena de molde, si la seguimos acá con el cursor, comenzaba en 5' y terminaba en 3'. Por lo tanto, la síntesis debe ir hacia allá, de derecha a izquierda, de 5' a 3'. Es decir, la nueva hebra que se va a formar va a tener un extremo 5' aquí y un extremo 3' acá. Y va a sintetizarse desde derecha a izquierda,
¿sí? Al contrario que la hebra continua. Entonces va a ocurrir lo mismo que abajo. Va a venir una ARN polimerasa, va a incluir los nucleótidos iniciales, ya es la enzima que está aquí, pero está tapando esta pantalla. Ahí está. ADN primasa, y va a agregar unos nucleótidos. ¿Ya? Eso está mal, es ARN primasa, no ADN. Y va a agregar los nucleótidos iniciales. Y luego la ADN polimerasa, que es la enzima que está aquí, la grande, va a comenzar a sintetizar hacia allá, de derecha a izquierda. ¿Sí? Ya. Bueno, la síntesis comenzó acá primero, aquí. Y a medida que se va abriendo la horquilla acá, esto va a retroceder y va a sintetizar hacia allá. Otro fragmento. Cuando se abre más la horquilla, retrocede y vuelve a sintetizar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y así vamos a tener varios fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki. Y como les dije, al final de la síntesis deben ir uniéndose. Para eso es esta enzima, ADN ligasa. Cada fragmento los va uniendo. Y queda una sola hebra. ¿Ya? Finalmente vamos a tener, vamos a buscar, volver al dibujo original del principio, vamos a tener que se sintetizaron a partir de 2 hebras molde, esta de abajo y esta de arriba, 2 hebras nuevas, como lo vemos aquí. ¿Sí? Siempre la síntesis de 5' a 3'. ¿Sí? Y, como les dije también anteriormente, la nueva hebra que se está formando, por ejemplo la hebra de aquí, va a ser una copia exacta que la hebra molde de arriba. La hebra que se forme aquí va a ser una copia exacta de la otra hebra molde, de acá. ¿Ya? Aquí tengo un resumen de las enzimas. ¿Ya? Entonces la helicasa, esa que parecía un triángulo, rompe los puentes de hidrógeno que unen hebras de ADN. Va rompiendo estos puentes, ya como desenrollándolos, por eso es un cierre ahí. La ligasa, que es la final, la que va formando enlaces covalentes entre los nucleótidos, es decir, que va uniendo los fragmentos de Okazaki. La topoisomerasa o girasa es la que evita que se vuelvan a enredar las hebras, va desenredando la hebra de ADN para que la helicasa vaya rompiendo esos puentes de hidrógeno. La polimerasa o ADN polimerasa es la que va generando las nuevas cadenas de ADN, la nueva síntesis. Y la primasa o ARN primasa que les mencioné al comienzo es la que adiciona los primeros nucleótidos de ARN como sitios de inicio para que luego la ADN polimerasa pueda comenzar la síntesis. Eso, chicos. Les recomiendo que puedan buscar en YouTube videos breves, cortos de síntesis de ADN para que puedan ver cómo es el proceso en general. ¿Ya? Espero que haya sido lo más entendible posible. Muchas gracias. Dejen sus comentarios.